Bienvenidos a un nuevo episodio de Tradición Perenne. En esta ocasión me acompaña Cristian Gamba desde Córdoba, Argentina, Juan María Rodríguez desde Cochabamba, Bolivia, y yo estoy emplazado en la Ciudad de México. Por lo tanto, estamos abarcando desde el norte, pasando por el corazón de Sudamérica, hasta el sur, prácticamente la extensión de nuestra Iberoamérica. En esta ocasión nos vamos a centrar, la primera vez que coincidimos, los tres integrantes de Tradición Perenne, y en esta ocasión vamos a referir a el mito. De eso va a versar este programa, porque en breve vamos a tratar, si no es posible en este episodio, lo haremos en el siguiente, vamos a tratar sobre mitos indianos, mitos indígenas o amerindios. Pero necesitamos tener muy en claro cuál es el concepto del mito. Y empezamos con eso. Si gustas comenzar, Cristian, vamos de lleno a la disertación de esta tarde. Bueno, gracias Andrés. Bueno, los saludo a ambos. Y bueno, ya para empezar con la cuestión del mito, ¿no es cierto? Habría que ver más sobre todo lo que tiene que ver con lo fundante, ¿no? Lo fundante tiene una noción clara del mito, es decir, que hay como una división de la terminología. Primeramente, el mitos, en realidad. Tiene una noción, una raíz de Miain, que en la raíz Miain es como un mirar en un acto de abrir y cerrar los ojos. Es decir, cuando uno mira y cierto, pestañea, está haciendo un acto de mirar. Ahora bien, esa raíz que en realidad de ahí viene mitos, místicos, misterio, misterión, en fin, toda esa misma raíz encierra bastantes cosas. A ver, ¿por qué esta relación? Porque primeramente mitos, la connotación que tiene, primeramente es palabra, pero al mismo tiempo al ser palabra también indica lo que nosotros llamamos logos, en el sentido de una narración, pero en el sentido también, repito, de que ese logos tiene una noción fundante, es decir, que cuando uno mira, en ese abrir y cerrar de ojos, está viendo el mito en sí mismo, es decir, está viendo, reviviendo, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, digámosle una fiesta, la fiesta dionisíaca, está reviviendo en la primavera, por ejemplo, esa, esa consumación de Dionisos, ¿no? En los sarmientos, en la hoja misma de la consagración de la primavera. Entonces, en el sentido de lo que es la viña, lo que es esta cuestión como un cambio de era, la significación básicamente que funda un cambio de era. Esta formación del cambio de era tiene que ver con otra de las palabras que yo dije, por ejemplo, misterión. Está basada en los misterios. Es decir, que en los misterios solamente el hombre iniciado puede ver ese Miein que yo digo, puede ver esta cuestión fundante del mito, que es revivir el relato, el logos del mito. Por ejemplo, en el caso de Dionisos, ¿no? Es lo que no puede ver, lo que no se puede ver si no se es iniciado. Es el mito en sí mismo, es la recreación del mito, ¿no? Bueno, esa recreación tiene que ver con los rituales, y esos rituales son, de alguna forma, lo que fundan la verdad del mito. Al no... ¿Qué quiero decir con esto de fundante? Quiero decir que uno vuelve a revivir lo que alguna vez fue la cuestión teándrica, ¿no? Es decir, lo divino humano, cuando los dioses y los hombres eran la misma cosa, y ahí mismo, en ese lugar, de alguna forma, se hacía la fundación, ¿no? Del mito. Es decir,
El Miein tiene que ver con una instancia en la cual el mitos como palabra se inicia. ¿Mm? Inicia una narrativa, que en latín es la fabulé. Fabulé es el relato. Ahora bien, el logos, ya no como palabra, sino como razón divina, lo que hace es restaurar esa noción fundante. Entonces, uno a través de los siglos restaura esa verdad fundante justamente con este ritual que es un mito, de alguna forma. Por eso digo de misterión, porque en los misterios y místicos también, ¿no? Porque lo teándrico, lo divino humano, tiene que ver con digamos, el ámbito no solo teándrico, es decir, lo divino humano trasciende a una unidad que nosotros creo que la hemos tratado en otros programas anteriores en las horas doradas, que nos lleva digamos, al mundo teofónico, es decir, a la teofanía, ¿no es cierto? La teofanía, esto es de la emersión del Dios. Es decir, que uno lo que ve es la emersión del Dios. Ahí está lo místico. ¿Mm? Digo porque la raíz es la misma, es mirar, y de alguna forma la contemplación tiene que ver con la experiencia mística. Es decir, la experiencia, el mito es una experiencia y no se puede dividir el verbo de la acción misma de la experiencia. Por eso se necesitan tener todo este tipo de vertientes. Ahora, esta cuestión fundante, de alguna forma también, tiene que ver con la recreación auténtica del mito. Es decir, si nosotros no recreamos lo auténtico a través de los rituales que se necesitan, no podemos ver. Es decir, el Miein, el mito, sería un falso mito. Y a esto de la falta de experiencia es cuando uno dice vulgarmente es un mito, es decir, una mentira, ¿no? Pero la concepción verdadera del mito es una verdad revelada. Bueno, ese es el punto de vista que yo quería plantear. El logos es un principio ordenador de la realidad. Cuando hablamos de logos en tanto razón divina, es decir, el logos con mayúscula, es una relación, o más bien la relación de todas las proporciones. Entonces, esta noción real del mito es la plena captación en un proceso intuitivo de el logos, del principio ordenador de la realidad. Es decir, es la captación de los primeros principios que conforman el ser de las cosas. Hablamos de un acceso a esta, digamos, esta realidad por medio de ciertos procesos que has denominado rituales. O sea, aquí podemos decir que no se puede acceder al mito sin el mito. Es decir, sin estar realmente inmersos en dicha tradición, sin la vivencia del mito, porque se cree que uno puede comprender el mito desde afuera, y eso ya lo hemos hablado en las horas doradas. No se puede comprender desde afuera. No por leer mitología se comprende la mitología, hay que estar inmersos, hay que vivirlo, hay que tener todos los códigos, todos los elementos que permiten tener la experiencia que nos da la revelación de logos. Con base en esto que estamos planteando, Cristian, y me gustaría que lo comentara Juan, en la licenciatura de filosofía, bajo estos esquemas profanos, absolutamente profanos, en los cuales no hay el más mínimo posicionamiento, está la carencia total de una ubicación desde una determinada tradición. Entonces, la manera en la que se aborda el mito es a partir de una falsa dicotomía y se dice el paso del mito al logos. Hay una
tremenda mentira. Ahí me gustaría que Juan pudiera desarrollar este aspecto. Entonces, tenemos el mito como un sistema que involucra una razón teórica, evidentemente embebida de simbolismos, pero también hay una praxis. O sea, es un tipo específico de Theorein, porque sí había una razón teórica, o sea, ya adentro en las escuelas se explicaba con mayor objetividad, si se quiere utilizar el término, el sentido del mito, pero la manera en la que se exponía era a partir de elementos simbólicos. Hay que comprender también la retórica que hay detrás de esto, o sea, los tropos y las figuras que se utilizaban para manifestar estos aspectos supremos de la realidad. Entonces, el mito era la puerta de acceso a través de un sistema, pensamiento que era tanto la cuestión cosmogónica como una serie de prácticas para obtener una vivencia. No nada más era la cuestión del estudio, era una forma de vida, si se quiere, lo que estaba en juego. Juan, si quieres comentar esto del paso del mito a Logos. A ver, escuchando a Cristian y lo que acabas de decir, Andrés, yo quisiera recuperar un poquito los aportes de un filósofo contemporáneo que ha trabajado mucho en el ámbito de la hermenéutica, un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur. Cuando él reflexionaba sobre los mitos, manejaba tres conceptos básicamente. Él hablaba de símbolo, mito y rito. ¿Cómo entendía él el símbolo? Hay varias definiciones, es un término que tiene varias acepciones, pero él tomaba el símbolo como una expresión multívoca, es decir, susceptible de varias interpretaciones en relación o con relación a un determinado punto de partida. Y él decía que el símbolo tenía que diferenciarse del signo precisamente por su carácter multívoco. Signo, una expresión que en lingüística denota de manera unívoca un contenido, y el símbolo, una expresión que denota no lo equívoco ni lo unívoco, sino lo multívoco, es decir, susceptible de generar esta variedad de interpretación. Y por supuesto, el conjunto de símbolos que tiene una cultura, que existe en una sociedad, con el paso del tiempo va a conformar el mito. Entonces, el mito en el pensamiento de Paul Ricoeur, y no solo de él, sino de varios autores como Mircea Eliade, va a tener un carácter, y esto ya lo ha dicho Cristian, fundante, en el sentido de que el mito está refiriéndose al origen de algo, no como otros relatos literarios como las leyendas, por ejemplo, que ya van a narrar con ciertas expresiones metafóricas un determinado acontecimiento, pero que ya está en la historia. Los mitos apuntarían más bien al origen del tiempo fundante. Por eso me parece importante lo que decía Cristian. Y los mitos tienen esta característica, que lo han dicho ustedes, pero yo lo quiero subrayar porque me hace recuerdo, repito, al pensamiento de Paul Ricoeur. Este es su carácter universal. Es decir, el mito es un tipo de conocimiento que está presente en todas las culturas. Y esto muestra también las similitudes que existen en los diferentes relatos que apuntan a un mismo acontecimiento. Podríamos pensar, por ejemplo, en el relato mítico del diluvio, que está presente en el Génesis, está presente en el Bhagavad Gita y también está presente en los relatos griegos. Y si nosotros hacemos un paralelismo entre estos tres relatos, vamos a encontrar ciertas similitudes. Entonces, ¿a qué estoy apuntando con esto? Que el mito es un tipo de conocimiento, pero que escapa a los cánones de esa ilustración del siglo XVIII que tomó el mito como sinónimo de simple invención o falsedad. Ya en el siglo
XIX se comenzaron a hacer otros estudios referidos al mito y se fue descubriendo que el mito tiene ciertas coherencias, por no decir muchas coherencias, con lo que es incluso el pensamiento científico, aún en su versión positivista, ¿sí? Porque está tratando de explicar el origen de algo. Entonces, símbolo, mito y rito. Y ahí entra también lo que decía Cristian, lo que decías tú, la experiencia, ¿no? El mito es compartido por una sociedad, lo que le lleva a una acción para comprender estos relatos que están tratando de explicar algo. Ahora, otra de las características del mito es que muestra una universalidad de acontecimientos, pero en relatos singulares. Me explico. Es decir, cuando uno apunta, por ejemplo, al relato del diluvio, está expresando en un determinado contexto, en una determinada sociedad, un acontecimiento, pero que se ha producido a la vez en otras latitudes geográficas más, ¿no? Entonces, el mito se asocia también con otra palabra, los arquetipos, es decir, el principio de ciertos referentes que van dando origen al comportamiento y a la comprensión, a la interpretación y a la comprensión del origen de los acontecimientos y de lo que vive esa sociedad. Tradicionalmente se asocia una ruptura del mitos y del logos, ¿sí? Pero si nosotros reflexionamos, por ejemplo, sobre el pensamiento de Platón, vamos a encontrar que hay una bidireccionalidad, yo diría, en lo que es el mito y lo que es el logos. Es decir, el mito alienta la concepción, la reflexión racional, y a la vez esa racionalidad recurre al mito para tratar de comprender ciertos acontecimientos sobre problemáticas que le impactan, le llaman la atención al ser humano. Entonces es una manera también de ver, ¿no? Ahí viene la teoría. Teoría etimológicamente significa manera de ver. E incluso un poquito más adelante podría ser una relación con un pensador que no ha reflexionado sobre el mito, pero que sí le brinda a la hermenéutica una máxima muy interesante para reflexionar respecto a este tipo de relatos. A San Agustín. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver San Agustín con el mito? Su frase, cree para comprender y comprender para creer. O sea, como que tiene esta bidireccionalidad. Hago una analogía, por supuesto, de lo que es el mito que da origen o puede alimentar a la reflexión filosófica, y la reflexión filosófica que ya mira con otros criterios el mito, no como sinónimo de falsedad o invención, sino como un relato simbólico que recurre a estas metáforas, a estos tropos, como decía Andrés, y que es precisamente la característica del símbolo en su multivocidad, para ir interpretando, ir explicando diferentes acontecimientos. Entonces, al menos en el pensamiento de Paul Ricoeur, vuelvo a la idea que lancé al inicio, hay una revalorización del mito. No es el único pensador, pero sí es uno de los que fundamenta, recupera con un poco más de precisión este carácter simbólico, este carácter literario y fundante del mito que alimenta el pensamiento filosófico, el pensamiento racional. Y el mito al final también tiene su grado de racionalidad, nos va a decir Paul Ricoeur, ¿no? No una racionalidad instrumental que va a terminar en una visión secante y positivista, sino en una visión racional en el sentido más amplio. Y quizás esta visión en el sentido más amplio sea el logos al que estamos refiriéndonos acá, porque estoy pensando en la traducción de logos que hace Heidegger, ¿no? No solo como sinónimo de razón, sino de reunión. Reunión de lo suprasensible con lo sensible, de lo humano con lo divino. Eso es lo que podría aportar respecto a todo lo que he ido escuchando. Efectivamente. Teoría proviene de Deorein, que es una manera profunda de ver las cosas. Y en cuanto a esta objetividad que yo mencioné, de manera entrecomillada, y que tú bien mencionaste en la relación que hay con este carácter positivista
Hablamos ahí de un prejuicio y de una ignorancia al momento de abordar el mito. El Códice Borgia, por ejemplo, lo podemos explicar de una manera completamente frívola, en la cual simplemente hay un despliegue obtuso de deidades, con un carácter muy equívoco en el sentido de que hay muchas interpretaciones, una más errada que la otra. O lo podemos ver con la certeza, digamos, o con los criterios genuinos que estaban planteados, y podemos ver que hay un acopio de distintas fuentes. O sea, hay láminas del Códice Borgia que tienen el aspecto práctico, ritual, que está el aspecto teándrico, con el cómputo del tiempo, el Tonalpowali, esta relación teándrica, como todos estos influjos de los supramundos, de los 13 cielos o del inframundo o de estos movimientos celestes, todas estas influencias ultraterrenas, cómo inciden en la vida humana. Evidentemente también en el ciclo de la Tierra, en los ciclos agronómicos, y está el aspecto también positivista, si se quiere mencionar el término, es decir, un aspecto científico, porque cuando hablamos de positivismo hablamos de ¿cómo podemos decirlo? Una deformación, porque no es una filosofía. Positivismo no es una concepción filosófica, es un reduccionismo, es una ideología reduccionista. Pero hay un componente científico en el mito, que es la ciencia. ¿Cuál es la definición clásica? El conocimiento de las cosas por sus causas. Entonces, en el Códice Borgia, ¿qué es lo que se explica? Bueno, movimientos cósmicos. Entonces, uno en las láminas encuentra, por ejemplo, los periodos sinódicos de Venus. Esos periodos, de acuerdo con la astronomía moderna, tienen una diferencia, un error de 14 segundos por año, 14.4 segundos por año. Habla de posicionamiento de constelaciones, habla de Polaris, habla de movimientos solares en relación con otros cuerpos planetarios. Tenían un profundo conocimiento de Venus. Entonces, ahí está un carácter. Obviamente, tenemos ahí que plantear un tema de prejuicio en cuanto al signo también. Nosotros tenemos el signo fonético, pero ¿qué pasa con esta forma de representación? Porque esto que se denominan pictogramas tenían una sintaxis, o sea, era una representación también del lenguaje articulado, y hay estudios muy serios al respecto, cómo leer códices. Ahorita que estamos pasando estas láminas del Códice Borgia, dice, bueno, ¿y qué criterio hay? Bueno, lo había, pero esta forma de representación obedece a su cosmogonía. Como es tan distinta a la nuestra, no se puede caer en eso de, bueno, simplemente son monitos, es una cuestión de superstición y se acaba. Pero eso mismo lo hacemos con los griegos, y lo hablamos mucho en las horas doradas. ¿Y cuál es el relato de tal? Ah, pues tal personaje tuvo relaciones con esta otra y tuvieron un hijo que se convirtió en rey e hizo tal operación. Bueno, pero cada elemento tiene un profundo sentido. Hay que tener una comprensión global del sistema de pensamiento de la Hélade. Si no caemos en estos sinsentidos, ¿no? En estas descalificaciones que parecen como ironías, entonces se tiende a ver al mito
con cierta infantilización. Y esto es también a lo que apuntaba cuando se habla del falso paso del mito al logos, como el carácter de pasar de una infancia del pensamiento en los cuales nos abrumamos con esos arquetipos y demás, a ya tener cierta madurez y expresar las cosas como adulto. Pero lo que decía es porque no se aborda el mito desde el mito mismo, sino desde un prejuicio, y eso lo has dicho con mucha claridad, Juan, desde el prejuicio de la modernidad. No nos plantamos desde una tradición. Ahora, en cuanto a logos, como dije, es una palabra polisémica, y este término apunta a una medida, un ritmo, una cadencia, razón, también discurso, y por eso mencioné, es un principio ordenador. Lo mencionaste, Juan, lo fundante, el origen de las cosas, la base de la filosofía. Entonces, aquí estamos hablando de un hallazgo vivencial, y también por eso Christian menciona términos vinculados al mito, como misterio, misticismo, porque hay un acercamiento más profundo con este principio ordenador de las cosas. Como decimos en el catolicismo, en arge en logos, en el principio era el logos. ¿Y qué es este logos? Pues es el principio ordenador de las cosas. ¿Y quién es este logos para nosotros, para los católicos? Cristo. Otra forma de entender el logos es esto, es una relación de dos o más proporciones. Entonces, el logos supremo es la relación de todas las proporciones, la unidad de las cosas. Esto es muy profundo en nuestra visión, porque aquí entonces Cristo es el mediador, es el vínculo entre dos segmentos absolutamente distintos, que es el de Dios, el del Padre y su creación. Por eso nosotros aseveramos que la creación se hace desde la nada. Decimos creatio ex nihilo, porque la creación no parte de la sustancia divina, es absolutamente otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos relacionar dos proporciones que son absolutamente distintas? Tiene que haber una relación, esa relación es Cristo, por eso Él plantea, yo soy el camino, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces, esto tan profundo lo podemos abordar también en cada mito. Lo que vamos a tratar de hacer es tomar algunos mitos y hacer este análisis profundo, porque expresa, insisto, no solamente una filosofía, ahorita ya estamos todos separados, eso es lo contrario al símbolo, que en su etimología tiene un carácter de unión. Entonces, aquí hay una fragmentación, una dispersión. Entonces, está la razón instrumental por un lado, la razón teórica por otro lado, la razón práctica por otro. O sea, ahí estamos hablando de una fragmentación, una separación de tecné, de deorein, de praxis, etcétera, ¿no? Entonces, el mito nos acerca a una comprensión global de las cosas. Y también hablaremos, insisto, de la parte práctica, que me gustaría mucho insistir en eso, porque hay muchos canales ahorita y cierta moda de hablar de mitos. Uno puede buscar en internet, en estas plataformas de video, y encontrar canales con millones de suscriptores donde hablan de mitología. La mitología de los aztecas, o tal mito griego. O sea, son formas, y lo dijo con mucha claridad Cristian, que también me gustaría que lo abordáramos más. Es una falsedad, no es una forma idónea de acercarse al mito, al contrario, yo creo que eso aleja la experiencia del mito, Cristian. A ver, Andrés, yo quería hacer un aporte ahí con una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque
El mito, obviamente, como ha dicho Juan, es una concepción universal, ¿no es cierto? Bueno, todas las culturas tienen sus propios mitos. Eh, bueno, agrego a la visión también del diluvio, en el Popol Vuh hay también un diluvio. Acá en El Argentina, Enuma Elish, el claro, poema de Gilgamesh, sí, la cuestión de los podríamos, soles con los podríamos, mexicas. Así es. claro. Igual que el tema de del mito de las edades, ¿no? De las tres edades o las cuatro edades, los griegos tienen una más porque está la de los héroes, la de oro, la edad de plata, ¿no? La de cobre y la de hierro, que antes de la de hierro los griegos ponen la de los héroes, que es la época de los guerreros de Troya. Bueno, la que canta Homero. Pero acá quiero hacer una división, yo que soy un poco amante de las musas, en la cual radica es decir, el mito y la euritmia del mito, ¿no? Es decir, el ritmo de dístole y diástole del corazón del poeta que va surgiendo desde una concepción, ¿no es cierto?, organicista y a la vez inmanente y trascendente. Es decir, el poeta se contacta con la musa, por eso mismo está esta concepción griega de la invocación, ¿no? La invocación a la musa era la parte más sagrada, porque el poeta necesitaba conectarse con un ente superior. En este caso es la musa o la diosa. La instancia es distinta, por ejemplo, digamos, el concepto egipcio de los mitos o de los hindúes son distintas en el sentido de que el poeta no se conecta de otra forma. En el caso de los egipcios, quien tiene ese conocimiento es un sacerdote. Eh, en el caso de los griegos es muy distinto porque intervienen por... A ver, también tiene que ver por esto la riqueza de la mitología griega en la que nosotros sabemos que hay muchas versiones de un propio mito, sobre todo de leyendas, es decir, porque una se toma de un historiador, otra se toma de un poeta trágico, de un lírico, por ejemplo de Píndaro, que toma hace una propia vertiente, ¿no?, del mito, que es la vertiente moralizadora, ¿eh? Es la que quería Platón para su república, es la moralizadora, ¿no? Diferente a la homérica, en lo cual los dioses toman un antropomorfismo, digamos, en el cual imitan ciertos vicios del hombre. En Píndaro es totalmente distinto, es decir, es una visión moralizante. Los dioses son superiores en un nivel ético, en un nivel axiológico. Ahora bien, ¿cómo Píndaro puede ejercer esto incluso en una poética en la cual excede, digamos, lo que podríamos llamar como una métrica en un sentido técnico de la tecné? Bueno, esto lo excede porque su contacto con la musa genera a través de una euritmia. Es decir, la euritmia supera la técnica misma y genera un ente luminoso. ¿Qué es la luminosidad? La luminosidad tiene que ver con el numen, ¿no? El numen, lo numénico, hace que Píndaro se contacte desde el ritmo propio de la diosa. La diosa tiene una euritmia, un ritmo propio. El poeta solamente es un puente, tiene su singularidad propia. Lo va a traducir a esa luminosidad, a ese conocimiento, lo va a traducir en una métrica, obviamente, ¿no? La métrica en este caso es de la lírica. Pero la luminosidad es lo más valioso y distintivo, sobre todo distintivo de las culturas cristianas, de las culturas persas, y bueno, podemos hablar del Islam, de millones de otras formas en que la religión trasúntase solamente desde una manifestación primigenia solo en un sentido religioso. Aquí no, aquí el poeta primero tiene que ser un poeta y manejar una tecné, lo cual ya de por sí hoy sabemos que eso no existe casi. Luego tiene que contactarse con la musa. Entonces, todos esos poetas que han podido lograr estas dos instancias han también hecho una especie de revalorización del mito, pero a la vez han desarrollado otros aspectos que no estaban desarrollados
en su momento primigenio. Entonces, esto es muy distinto, ¿no?, que otras culturas. Por eso lo resalto y porque el Hélade es una especie de sacerdocio con las musas. Esto aquí tiene que quedar claro. Entonces, el noviciado y si se quiere de alguna forma, el sacerdocio con las musas, es un mundo difícil de comprender, sobre todo en un mundo en el cual nos movemos con muchas categorías divisorias y poco conservadoras, ¿no es cierto?, de un universo demasiado complejo a veces para poder entenderlo. Pero, a ver, ¿qué quiero decir? ¿Que por qué es tan difícil leer a Píndaro? Pues justamente por eso. Por eso es difícil leer a otros poetas, no solo Píndaro. Y en el concepto mismo de lo trágico, también el mito genera en el concepto mismo de lo trágico, en el concepto de una regresión al inicio, ¿no? Una regresión, el mito es una regresión, es como el ser se tiene que replegar y volver a su sentido primordial, ¿eh? Desde la tradición misma en la que está, se repliega y vuelve hacia lo primigenio. Y ahí es donde puede recapitular, sintetizar o desarrollar cosas que la musa le puede transmitir. Ese es el aporte que yo quería decir, porque el poeta siempre está del lado de las musas. Y esto también es un mensaje para aquellos que tratan de encasillar a la literatura, al pensamiento, en instancias meramente ideológicas. Y no se trata de encasillarse ideológicamente, me parece a mí, discretamente lo digo, sino en tratar de bucear un poco, ¿no es cierto?, más en este mundo de las formas, ¿no?, de las formas, como decía Juan, de esta forma simbólica, que no tiene una única expresión, una única interpretación. Este mundo rico, obviamente que tiene que tener un logos a la manera que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo Andrés, ¿no?, la cuestión ordenadora. Pues si nosotros no tenemos una cuestión ordenadora, todo esto empieza a ser un cambalache, en pocas palabras. Pero eso quería decir, no sé si Juan querés decir algo o Andrés. Vamos a una pausa y volvemos contigo, Juan, por favor. Estamos en Tradición Perenne, haciendo un diálogo respecto al mito. Volvemos enseguida. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio.
Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Estamos de vuelta después de este breve corte publicitario y quedó pendiente tu participación, Juan. Gracias, Andrés. A ver, escuchando nuevamente los aportes que han realizado, quisiera retomar algunos otros conceptos en esta lectura que se hace de los mitos, ¿no? El primer concepto es el de interpretación, en el sentido de ir descubriendo cuál es el sentido más profundo del mito, y el otro es de comprensión, interpretación y comprensión. Pero los relatos míticos, o los mitos, por su carácter simbólico, no van a ser leídos ni interpretados y menos comprendidos con la simple literalidad, que creo que es lo que la mayoría de los autores suele hacer, sino que ahí es un proceso de búsqueda, de logos, de reflexión, y ahí precisamente creo que está también el carácter simbólico alimentado por el mito. O sea, es un proceso de búsqueda constante, pero una búsqueda no en la mera literalidad, sino una búsqueda mucho más profunda de la verdad que subyace en el mito. Eso por un lado. Y otro, que ¿por qué el poeta es capaz de comunicarse, podríamos decir, con las musas y percibir en su ser este relato? Porque el poeta lleva en su ser como que la impronta, o quizás, como diría Platón, la anamnesis de un ser que ya en cierta manera lo ha visto. Y ahí quizás el relato mítico es una manera de recordar, una forma de anamnesis, diría Platón. O otros autores que hablarían de una especie de precomprensión del ser, que eso ya estaría inscrito de una u otra manera en el ser de la persona, pero de manera mucho más delimitada o una manera más fuerte en el poeta. Algo más que quería aportar respecto a lo que iba escuchando, además de los términos de comprensión, interpretación y este carácter de la impronta del ser, es que los mitos también nos van mostrando una especie de centro de la creación, ¿no? O sea, de dónde ha surgido la creación. Y como tú hacías referencia, y también Cristian, a ejemplos de mitos, acá por ejemplo el de Tiahuanaco, que en los relatos, en los mitos, vendría a tener también ese carácter de centro de la creación, del origen de la creación, que tiene una fuerza centrípeta y centrífuga. O sea, es mucho más profundo, reitero lo que he dicho hace un momento, la lectura de un mito, la hermeneutin de un mito, ¿no? La hermenéutica no es la simple literalidad, sino que va más allá. Es un proceso de búsqueda, de reflexión, de multiplicidad, de confrontación en el buen sentido, no de pólemos, sino en el sentido más de una especie de armonía que surge de los contrarios en la interpretación de Heráclito respecto a estas diversas interpretaciones, pero que quizás la lectura de las mismas realmente nos pueda ir dilucidando en un proceso de búsqueda cuál es ese origen de la verdad más profundo que subyace en los relatos míticos. Efectivamente, Juan, cuando mencioné la pobreza con la que se trataba la mitología y puse como ejemplo estas plataformas de video que hablan de mitología griega, lo hacen desde la literalidad. Y es muy importante esto que dices porque
tenemos 4 niveles fundamentales de lectura. El más básico es el de la literalidad y no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ascender y tal cual es una ascensión, porque tampoco esto concluye con la lectura alegórica. Tenemos que llegar al 4.º nivel, que es la lectura anagógica, es decir, la conducción de las almas. Es decir, tener una lectura anagógica de los mitos es todo el aspecto práctico en relación a la espiritualidad. Si nos quedamos en la literalidad, hay un encubrimiento del mito, es decir, hay una ruptura del símbolo. Ahora que mencionas este término de polemos, también quisiera detenerme en el carácter simbólico, en la interpretación, porque cuando hablamos de multivocidad, se puede pensar en una serie de interpretaciones que pueden ser polémicas entre sí, es decir, puede haber un conflicto de las interpretaciones. ¿Cómo vamos a interpretar correctamente un mito? Bueno, ya puse como premisa la inmersión dentro del mito, es decir, ubicarse dentro del sistema, dentro de la tradición. De otra forma, únicamente nos vamos a quedar en la literalidad, porque carecemos de los códigos para poder descifrar. Es decir, tenemos la puerta cerrada al misterio. Ahora, el símbolo despliega una serie de significados, pero que son semejantes entre sí. Hay una armonía en este despliegue de significados. Eso es muy importante. ¿Por qué hablamos de multivocidad? Porque estamos refiriéndonos a un concepto fundante. Estamos hablando del origen de las cosas. Por eso se recurre a esta forma discursiva, digamos, a esta forma de representación por la complejidad de lo que estamos hablando. Hay también que ver cierto sentido. Uno es poner un alto al mundo profano. Y eso tiene un sentido. Y también lo hemos hablado en las horas doradas con Cristian. ¿Por qué se tiene que guardar el misterio? Hay una cuestión ahí inclusive moral. Hay un sentido de por qué se tiene que guardar el misterio. Ahora todo se quiere revelar. En apariencia no se dice nada, al contrario, estamos en la época de mayor encubrimiento, pero cualquier mercanchifle suelta la verdad de las cosas, te revela los grandes misterios, las grandes conspiraciones y demás. Ahora, había un sentido en eso, un sentido muy práctico, conocían la condición humana. Entonces, por otro lado, está el tema de la complejidad de las interpretaciones por el tema en el que estamos tratando. Es muy difícil establecer una forma discursiva ordinaria con este carácter unívoco, dada la complejidad. Voy a poner un ejemplo. En el Códice Borgia aparecen ciertos símbolos, ciertas manifestaciones sagradas, mal llamadas deidades, que tienen una interpretación en relación a cómo están ubicadas o posicionadas. Recordemos, estamos hablando del ser de las cosas, del origen, de la creación. Estamos en la metafísica. Entonces, una manifestación va adquiriendo distintos significados. ¿Y por qué? Porque partimos de un principio, de una unidad. En este caso, estamos en el Códice Borgia Ometeotl, que está en el 13º cielo, en el Omeyocan. Se despliega. Esto es solamente un ejemplo. Ese primer despliegue es una tensión dialéctica de dos fuerzas, que es Ometecujli
y Omecíhuatl. Es decir, podemos decir un principio masculino y un principio femenino. Y esto se despliega en una euritmia, un ritmo correcto, ¿no? Un buen ritmo, bien, ¿no? Es un buen ritmo, en una armonía. Eso también está profundamente vinculado a nuestro concepto de logos. Cuando dije cadencia, ritmo, hay un metrón ahí. Entonces, en este ritmo se va desplegando en diferentes espacios-tiempos, porque en esta cosmogonía el espacio no podía ser concebido sin tiempo, se concebían en unidad. Entonces se despliega en los distintos rumbos del universo, pero es como una superposición de distintos espacios y tiempos en un ritmo divino, de acuerdo con el contexto, con la manera como se van ubicando estas manifestaciones, estas fuerzas, estas energías, estos elementos, van adquiriendo distinto significado. Por eso no podemos decir tal símbolo, tal representación significa siempre esto, o sea, de manera unívoca, pero tampoco equívoca. Es decir, no podemos plantear de que tiene esta interpretación y esta contraria. Y tenemos el principio de no contradicción, no. Es una serie de manifestaciones, una serie de significados que tienen semejanza entre sí, que son armoniosos y que más bien se van manifestando en relación a distintos aspectos, distintos contextos, distintas situaciones. Hay un texto muy interesante que habla precisamente, un estudio del aspecto astronómico del Códice Borgia, en una cuestión muy técnica, pero en el prólogo habla de las advocaciones de Ometeotl, porque a final de cuentas todas esas manifestaciones eran el mismo Ometeotl, desplegándose en esta superposición de espacios-tiempos. Esa complejidad, ¿cómo la desarrollas? Necesitas un mito. Por eso entiendo yo también la función de estas imágenes. Cristian, ¿quieres comentar algo? No, bueno, yo solamente quería terminar con un poco con lo que yo había dicho antes y con lo que están diciendo ustedes. Un poco considerar que sí, la visión del mundo, digamos, de los conceptos que tienen que ver con la mitología y la leyenda, bueno, sobre todo en la leyenda se desprenden el porqué de algo, ¿no? Es decir, el porqué de que las constelaciones, bueno, de los lugares, es decir, cuando nosotros leemos un corpus de mitología, todos sabemos que van a aparecer también las leyendas, es decir, que el corpus mitológico siempre están con las leyendas, que la definió Juan muy bien. Es decir, las leyendas van a transitar en la historia y no nos van a hablar de la protohistoria, de alguna forma, la protohistoria, que es de gran importancia para nosotros, porque esto que de alguna forma ustedes dos habían dicho, con el tema del positivismo, en el caso de Andrés, positivismo obviamente que plantea la historia desde la documentación y no desde el lugar. Es decir, por ejemplo, Heródoto no tenía archivos, tenía que ir a Egipto a hablar con los sacerdotes, con el pueblo, para hacer determinaciones que hoy lo que se dice como los antropólogos que van a hacer estudios de campo, ¿no? Van a determinado lugar y se quedan ahí, hablan con la gente, se tratan de inmiscuir en esa sociedad para ver cómo piensan, cómo son, en fin. Eso lo hacían ya los primeros historiadores porque no tenían archivos, entonces tenían que ir a los lugares de los cuales había que describir y dar noticias. Entonces, de alguna forma, esta concepción enriquece en lo que nosotros llamamos los misterios, y en lo que, Andrés, también decías vos con respecto a esta necesidad de hablar de lo misterioso, ¿no? Y darle una verdad, una veracidad de lo que pueda ser. Las dos cosas tienen ahí estos opuestos se tocan, ¿no? Porque justamente el positivismo trata de dar razón, primero, la historia de los elementos que tenemos
físicos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si se encuentran otros elementos como encuentra muchas veces la arqueología? Esto es muy curioso porque si nosotros vamos a hablar de la historia precolombina, ¿en qué se basa esa historia prácticamente? Es o en pinturas rupestres, en vasos o en los, por ejemplo, en el Popol Vuh, en todos los textos sagrados de esas culturas, se va desprendiendo la historia. Es decir, que se hace el trabajo desde lo mítico. Desde lo mítico se plantea una sociedad que puede ser de determinada manera. Es un contrapositivismo. ¿Y qué es lo que no se hace con la historia que tiene archivos? Todos sabemos que los historiadores tergiversan, muchos historiadores, ustedes lo saben, lo sabemos todos, de acuerdo a cada ideología, cuentan una narración, ¿no? Son narraciones. Nosotros creemos muchas veces en esas narraciones dispersas que por lo general no tienen un logos ordenador y le damos más veracidad a eso, ¿no? Que a esto de la protohistoria, que es de alguna forma lo que habían dicho ustedes de determinada manera, como el mito como revelación, ¿no? Pero claro, lleva determinadas cuestiones que tienen que ver con la experiencia mítica que desconocemos o no podemos generar en nosotros una voluntad que pueda, ¿no es cierto?, acercarnos a eso, ¿no? A ese abrir y cerrar de ojos, a esa experiencia. Entonces, esto de la mirada del mito a través del escritorio y de la historia nos lleva siempre al positivismo y nos lleva a dar una solución, como si tuviésemos que buscar una solución a un problema. Pero los misterios no son problemas. Los misterios son misterios, no son problemas, sino que son incógnitas que muchas veces el ser humano no son... el ser humano no está posibilitado para dar razón de todo. Y esto es lo que nosotros a veces no entendemos y quizás muchas veces criticamos, ¿no? Es decir, no podemos, no somos entes que podamos dar razón absolutamente de todo. Y el misterio muchas veces, como el símbolo, eh, a ver, si nos ponemos de acuerdo decimos, bueno, se pueden revelar ciertos misterios, pero quizá a través del símbolo, es otra cosa, de la metáfora, ¿eh? Es decir, es una cosa por analogía, ¿no? En todo caso, son cuestiones distintas, ¿no? Menos pedantes, más trabajadas desde una creatividad conectada con ciertos aspectos sagrados. Entonces, nosotros, este tipo de cuestiones están sobrevaloradas hoy en día, ¿no? Por eso mismo no se lee la poesía, no se lee quizá la literatura que trata de profundizar o la filosofía más dura en el sentido de la necesidad de la relectura. ¿Por qué digo esto? Porque el mito es una recreación de algo. Un mito me puede salvar a mí de una catástrofe. Si yo lo recreo y en esa recreación del relato se van reconstruyendo las cosas. Es como si nosotros abriéramos un libro y leemos un cuento o una leyenda. Estamos recreando esa leyenda, esos seres, sea quienes fueren, estamos haciendo una recreación. Es decir, no nos damos cuenta porque a veces necesitamos una pantalla para que eso se vea. Pero en nuestra imaginación estamos haciendo una recreación, y no nos enteramos muchas veces por estas cuestiones que han dicho ustedes. Primeramente es en esto de que el símbolo no nos va a decir la verdad. Es como también una posibilidad de algo más trascendental y que quizá una pizquita podemos nosotros apreciar como seres humanos. Pero bueno, repito lo que había dicho Andrés antes con el tema del positivismo, nos ha invalidado de todas las maneras, porque incluso la gente misma o las personas que dicen estar en contra del positivismo, como había dicho Juan antes, desde la época en que uno está, trata de concebir el mito, ¿no? Es decir, el contexto no hace al mito, el contexto hace a una experiencia mítica de cierta época, quizá fuera de eso, ¿no? Porque es la protohistoria, no hay época determinada ahí. Y eso nos complejiza y al mismo tiempo nos limita a nosotros como seres humanos. Repito esto de la limitación que tenemos. Por eso yo quiero dejar como resaltar la cuestión de la euritmia
como una de las cosas que nosotros podemos apreciar con mayor valor, el ritmo divino, aunque no totalmente, de la literatura que va recreando los mitos, como Hesiodo, por ejemplo, bueno, o cualquier otro texto. Digo Hesiodo porque era un poeta, podría ser cualquier otro texto, ¿no? Poco importa quién escribió el Popol Vuh, sino esa cadencia que tiene tan bella, en donde encontramos una cultura distinta y una aurimnia distinta. Creo que eso a nosotros nos debería asombrar, como los niños, ¿no? Que decía Pitágoras, la filosofía es un asombrarse porque hay cosas. Bueno, justamente esto que Platón volvió a retomar, justamente el asombrarse porque hay cosas, esto de volver a la niñez, es como decíamos antes, la edad de oro es la niñez. Bueno, justamente el mito es eso, la niñez del mundo, donde de alguna forma está todo en potencia, está absolutamente todo ahí, ¿no? Nosotros cuando somos niños somos absolutamente lo que somos, lo que éramos y lo que vamos a hacer. Está todo ahí, ¿no? Es decir, nosotros siempre volvemos, regresamos a ese mundo ideal que es nuestra esencia, nuestra forma. Entonces, eso es el mito de alguna forma, regresar a esa infancia, esa edad de oro, en donde los ríos eran de queso, eran de la miel, propiciaba ser directamente de los árboles, el ser mismo estaba todavía no infecto por esta necesidad del trabajo. La tierra por sí misma nos daba sus frutos. Es un volver a ese paraíso, ¿no? Terrenal. Esto ustedes saben, están en la mayoría de los libros sagrados, es decir, no estamos diciendo nada nuevo, lo que sí estamos quizás haciendo hincapié en esto de la niñez, ¿no? De evadirnos un poco de esa ciencia no sagrada, y tratar de volver a considerar estos elementos. Repito, lo que dijeron ustedes antes, ¿no? Me quedo con esa imagen del símbolo, y de que de niño también nosotros tenemos un logos ordenador. Eso no tiene nada que ver con esto de que 1 más 1 tiene que ser 2. No estamos hablando de una ordenación determinada y estructurada, o esquizofrénica. No, estamos hablando de un orden sagrado, porque logos también significa este ordenamiento sagrado. Tiene 67 acepciones en griego, entre las cuales estaba la que Juana habló antes sobre Heráclito, que más utilizó la palabra logos. Entonces, repito esto de antes, creo que mitos no se puede empezar a dividir como hacemos los modernos, entre una cosa y la otra, entre la acción y la palabra misma, créase a sí misma y crea todo ese entorno mítico. A ver, bueno, hay un Dios, pero en ese soplo de la palabra que nace, ya en sí está la palabra con el soplo mismo. Por eso ahí es difícil entrar en un campo lingüístico. Nosotros lo hicimos, ¿no? Pero es tratar de dilucidar lo que supuestamente nosotros creemos que es. Es decir, no es que estamos desarmando la palabra, la desarmamos para volver a armarla, de alguna forma. Pero bueno, quería agregar eso porque creo que ustedes han sido muy claros en lo que dijeron y estoy de acuerdo en lo que dijeron y creo que, bueno, que hemos compartido distintas acepciones de una palabra que a nosotros creo que nos interesa mucho, nos llega en realidad a lo más profundo y nos hace amar los mitos y las leyendas. Sí, Cristian. Ahí me gustaría aclarar, y corrígeme si no estás en todo caso de acuerdo con lo que voy a mencionar, que cuando tú hablas de niñez, porque yo mencioné que bajo esa calificación se hablaba de manera espuria de esta falsa transición del mito a logos, como de una niñez del pensamiento a su madurez. Entonces, cuando tú te refieres a niñez, no es en un sentido de menosprecio, Sí. sino a un tema
que tiene que ver con asomarse al campo puro de la creación. Es una vuelta, un retorno a lo originario. Es como cuando uno de niño veía las cosas de manera más pura y conforme va aconteciendo la vida, bueno, uno se va llenando de cosas y llega un momento en el que se pierde. En ese sentido también el mito es un despertar, es una salida del ensueño y ver las cosas en su matriz. Hablaste de su potencia, digamos, el carácter original de las cosas. ¿Estás de acuerdo, no, Cristian? Porque para no quedarnos en este prejuicio. No, obviamente, está bien está bien que hay que recalcarlo, pero bueno, obviamente que nosotros estamos esgrimiendo una concepción eh, desde la mitología, ¿no? Que no es la línea histórica que nosotros vamos haciendo, sino es una línea más vale circular, ¿no? No es una línea de abajo hacia arriba, como la línea de la evolución. Justamente lo que estamos Exactamente. criticando es la línea de la evolución, ¿no? La evolución científica, histórica, en fin, de la evolución prácticamente, bueno, que acapara absolutamente hoy en día todo, ¿no? Ahora bien, se nos ha terminado, ya que estamos con este término de la euritmia, ya se cumplió la hora del programa. Es conveniente que continuemos, aprovechando que estamos los tres, y vamos a seguir con la conversación. Vamos a concluir por ahora este episodio. Y para el siguiente me gustaría plantear un tema y empezaríamos contigo, Juan. Si es posible en este tiempo, al día de hoy, tener una experiencia mítica, es decir, como los antiguos, tener una vivencia real del mito. Vamos a plantear eso si es posible y cómo sería, o sea, desde qué tradición se puede hacer. Evidentemente no se puede hacer de una tradición muerta. Hay que indagar ese tema. Y me gustaría también mencionar algunos ejemplos de mito. Si ustedes tienen a la mano algún mito de su región, vamos a compartirlo. Es un tema que sin duda da para un siguiente episodio. Entonces, estimada teleaudiencia, tengan paciencia estos días. Vamos a concluir por ahora, continuar en un postrero episodio disertando sobre el tema del mito. Más que una disertación, es un diálogo fraterno entre amigos, colegas de distintas regiones de nuestra querida Iberoamérica. Transmitimos para toda la verdad primero. Esto es Tradición Perenne. Hasta la próxima.